ustedes ven en su pantalla, el tema que vamos a estudiar es contestando la pregunta de ¿cuándo nació Jesús? ¿Verdaderamente Jesús nació el 25 de diciembre? Ya todos, tal vez los que estamos aquí, sabemos que no es así. Tal vez algunos no lo saben, pero por la gracia de Dios lo sabrán hoy en día. Yo estoy tratando de hacer algo aquí y no me está dejando la computadora, o hacer una pausa y quitar esto. A salir. ¿Habrá sido esto cierto? Quiero empezar con leyendo las escrituras en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3 al 5. Vamos a leer unos cuantos versículos para que podamos entender cuán importante es comprender esto acerca del nacimiento de Jesús, lo cual muchos tienen muy poco importante. El libro de Juan nos dice la palabra de Dios en los versículos 3 al 5 de Juan 17. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, la vida eterna es conocer al verdadero Dios, al Padre, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Sabemos que Jesús, según el versículo 4, glorificó al Padre en la tierra y acabó la obra que el Padre le dio que hiciese. El versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy importante entender ese versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, que Jesús siempre ha existido. No es que Jesús solamente vino y nació y esa fue su existencia. Desde ese momento, Jesús siempre ha existido. En Hebreo capítulo 1, el versículo del 6 al 8, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: otra vez, cuando introduce al primogénito, o sea, hablando de Jesús, en el mundo, cuando lo introduce en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Aquí vemos al Padre llamando a su Hijo, el primogénito, tu trono, oh Dios, o sea, llamándolo Dios. Jesús, el primogénito, es Dios. Por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos 3 y 4, nos dicen algo muy interesante: no tendrás dioses ajenos delante de mí, recordando que Jesús es Dios. No tendrás dioses, con letra minúscula, ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Muy importante esto. ¿Hemos nosotros puesto a otros dioses delante o en lugar de Jesús? ¿Será que al decir que Jesús nació cierto día, estamos poniendo a Jesús en lugar de otros dioses, o estamos poniendo otros dioses en lugar de Jesús? La Biblia sigue diciendo en 1 de Juan 5:20:
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. En Romanos 9:5 nos dice la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí vemos a las claras, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Y Jesús es Dios sobre todas las cosas. En el Salmo 115, en los versículos del 3 en adelante hasta el 8, leemos la palabra de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Nosotros sabemos que Jesús está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nosotros sabemos que Jesús es el creador. Los ídolos de ellos, o sea, de los otros pueblos, de las otras naciones, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, a esos ídolos, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Muy interesante. Levítico 20:23 nos dice la palabra del Señor. Lo siguiente. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y lo tuve en abominación. Muchos dirán, este versículo fue para el pueblo literal de Israel en aquellos tiempos. Hermanos queridos, es el mismo principio para nosotros también como pueblo espiritual de Dios. Nosotros nos podemos hacer las prácticas de las naciones que están a nuestro alrededor. Porque si la hacemos, vamos a estar en abominación delante de Dios. Dios quiere un pueblo limpio, un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Habiendo leído todos estos versículos con relación a que Jesús es Dios, el Dios verdadero que ha existido desde siempre, y se nos ha dicho que no hagamos las prácticas que hacen las otras naciones, quiero presentarle una imagen que surgió, que la hicieron hace unos años atrás, creo que fue en el 2007. Esta imagen es la siguiente. Ahí ustedes ven a todos los dioses paganos, incluso tienen a Jesús en el medio, supuestamente a Jesús. Nosotros sabemos que nadie que de lo que están vivo hoy en día reconoce o sabe cuál es el rostro de Jesús. Pero eso es lo que se ha enseñado, que Jesús es de esta forma. Pero si ustedes ven todos los nombres de los dioses, Hermes, Krishna, Buda, Horus, Heracles, Adonis, Tamuz, Mitra, Zaratustra o Zoroastrianismo y Dionisio. Y en el medio ven a Jesús. Dicen que todos ellos nacieron el 25 de diciembre. Ahora, si es verdad o no, si todos ellos nacieron el 25 de diciembre, lo que nos amerita o nos conviene a nosotros es saber si Jesús también nació el 25 de diciembre. ¿O nacieron todos ellos ese día? ¿O fue Jesús que nació ese día? En esta noticia, desde donde estaba esta imagen, surgieron esta lectura que ustedes ven en su pantalla sobre Horus, Mitras, Buda, Atis, Zoroastro, Dionis y Krishna, dándole a entender que la información que ellos consiguieron indica que todos ellos nacieron el 25 de diciembre. Como ustedes vieron anteriormente, Jesús está en el medio de todos ellos. Y la imagen que ustedes ven de Jesús tiene un sol detrás. Y supuestamente se ve el corazón de Jesús. ¿Qué indica todo esto? Inmediatamente salió esa noticia, esta imagen. Muchos salieron a defender y a decir
de que ninguno de esos dioses falsos nacieron el 25 de diciembre, sino que el único que nació el 25 de diciembre fue Jesús. O fue Jesús que nació ese día, o fueron todos los otros falsos dioses que se adoran en diferentes religiones e imperios. El bloque que salió en defensa se llama de esta forma: Católicos defiende tu fe. Y el tema principal decía: es verdad que muchos dioses paganos nacieron un 25 de diciembre, al igual que Jesucristo. Y ellos decían lo siguiente: es verdad que muchos dioses paganos nacieron el 25 de diciembre, al igual que Jesucristo. Dicen ellos, viene circulando por las páginas una imagen que afirma que muchos dioses o profetas antiguos nacieron el 25 de diciembre. Esta imagen tiene por fin ridiculizar a los cristianos, intentando relacionar a la figura de Jesucristo con los dioses paganos antiguos. Dicen que esta imagen está tratando de ridiculizar a los cristianos. Yo le voy a decir, hermanos queridos, al yo ver esta imagen, por la gracia de Dios, a mí no me está ridiculizando. Y espero que aquellos que oigan o vean este video tampoco se sientan estar ridiculizados. Vamos a entender el por qué más adelante. Seguía diciendo la noticia acerca de la imagen. Por eso hoy desmentiremos dicha imagen y las daremos todos los datos correctos. Hay mucha información allí donde ellos niegan todos los dioses. Ninguno de esos dioses nació el 25 de diciembre, dicen ellos. Ninguno de esos dioses. No la voy a poner toda por motivo de tiempo. Pero la de Jesús, cuando ellos describen a Jesús, dicen lo siguiente: la fecha exacta de su nacimiento aún es muy debatida. O sea que no está, la fecha que han tenido ellos no es concreta, no es verídica. La fecha exacta de su nacimiento aún es muy debatida, pero la mayoría de historiadores, escuchen bien, se inclina por creer que la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, Natalis Invictus Solis, adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo, para permitir la conversión de los pueblos paganos. Escuchen eso. Ellos adaptaron el 25 de diciembre porque es la fecha del nacimiento del dios Sol, que se celebra cada año. Y la Iglesia Católica adoptó esta celebración para poder convertir a los pueblos paganos. Ya ustedes ven la raíz de dónde viene esta confusión. Ahora bien, nacieron ellos, estos dioses paganos, el 25 de diciembre, o fue Jesús. Según lo que están aclarando ellos, es que ninguno de esos dioses paganos nació el 25 de diciembre, pero Jesús, dicen ellos, que sí nació el 25 de diciembre. Habiendo leído todos estos nombres, antes de entrar de lleno a ver qué dice la Biblia acerca de Jesús y su nacimiento, quiero leerle esto que dice esta teosofista espiritista que se llama Ana Petrona Blavatsky. Dice lo siguiente: ella conecta a Satanás con Set cuando escribe. Hermes, acuérdense de ese nombre. Hermes es el nombre que está aquí detrás. A su mano izquierda, creo, no, a su mano derecha. Entonces, Hermes, dice, de Grecia, nació el 25 de diciembre en el año 200 antes de nuestra era. O mejor dicho, antes de Jesucristo. Ahí está el nombre, Hermes. Escúchenme lo que dice ella. Lo siguiente: Hermes, dios de la sabiduría, llamado también Topkat-Set, Set y Satán, incluso cuando es visto bajo en su mal aspecto Taifón, el Satán egipcio, quien también era Set. Los antiguos egipcios adoraban a Set con obsesiones rituales de homosexualidad, como ustedes ven en su pantalla. Aquí ella dice que Hermes, el que ustedes vieron en la gráfica anterior, es Satanás. Y todos los demás dioses que llevan esos diferentes nombres es el mismo. Ahora, si todos estos dioses paganos es el mismo Satanás, ¿quieren ellos incluir a Jesús en ese lugar? Sigámosle entonces. ¿Cuándo nació Jesús?
¿Es la Navidad una celebración cristiana? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre como tradicionalmente se enseña? ¿Debemos los hijos de Dios celebrar la Navidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Debemos nosotros hacer estas cosas? Antes de leer la Biblia, quiero mostrarle un almanaque o un almanaque del judío, que es el almanaque bíblico que los hijos de Dios debemos de seguir. Lamentablemente nosotros estamos siguiendo hoy en día el calendario gregoriano, pero no quiero entrar en eso ahora, sino este es el almanaque que nosotros debemos de seguir. Como ustedes ven en su pantalla, el primer mes en la lista que viene siendo el cuarto, Aviv, Nisan. Aviv es en hebreo y Nisan es en Babilonia. Pero ese es el mes de abril. ¿Por qué señaló este? Porque es muy importante conocer y entender cuál es el primer mes para que nosotros podamos sacar los cómputos para llegar a cuando nació Jesús. El libro de Éxodo 12, los versículos 2 y 18 nos dicen lo siguiente. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Eso es cuando comienzan los turnos del sacerdocio. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Desde el día 14 del mes. Muy importante. En Éxodo, el capítulo 34, 18, nos dice lo siguiente. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv. Aviv, Nisan, que es abril. Muy importante. Muy importante para entender cuándo nació Jesús. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1, dice lo siguiente. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. He aquí yo envío mi mensajero. O sea, tiene que venir un mensajero antes de que venga Jesús. Isaías 43 dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Tiene que venir un mensajero que clame en el desierto, que ha de preparar el camino a Jehová, o en este caso, a Jesús cuando se manifieste. Dice el libro de Mateo, capítulo 3, capítulo 3, del 1 al 3, dice lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ahí vemos que lo que dice Malaquías 3, que iba a venir un mensajero antes que Jesús sea manifestado, nos dice claramente que ese mensajero que tiene que nacer antes que Jesús es Juan el Bautista. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Para poder demostrar esto, tenemos que utilizar la Biblia, que es nuestra única base de toda verdad. Y vamos al libro de Lucas y leemos los versículos 5 y los versículos 8 y 9. Dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Las letras en colores y subrayadas. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Están subrayadas porque es muy importante para entender cuándo nació Jesús. Dice el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su clase, en suerte, ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Sacerdote Zacarías, la clase de Abías, estaba ejerciendo el sacerdocio conforme al orden de su clase,
conforme la costumbre del sacerdocio le tocó. Tenemos que estudiar cuál es la clase de Abías para poder comenzar a contar y hacer el cálculo para saber cuándo nació el mensajero Juan y cuándo nació Jesús. Dice el versículo 11 lo siguiente: y le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías, le pongo esta nota para que podamos entender, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio, según el orden de su clase, la clase de Abías, según lo indica el versículo 5 de Lucas 1, ahora de acuerdo al rol sacerdotal, el cual está asignado de acuerdo a las clases, como vamos a leer en Primera de Crónica, capítulo 24, a Zacarías le correspondía el octavo turno en el año. Eso está en Primera de Crónica 24:10. Cada turno duraba una semana, o sea, como nos reunimos nosotros, de sábado en sábado. Y comenzaba el primer mes del año sagrado, es decir, Aviv o abril, como leímos anteriormente. Seguimos leyendo. En Segunda de Reyes, capítulo 11, el versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente: los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiadía les mandó, y tomando cada uno lo suyo, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían en el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiadía. Segunda de Crónica 9:32 dice: y algunos de los hijos de Joiad y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. De la misma forma que se tomaba el pan cada sábado, se introducía al santuario, esa es la misma forma que cada sacerdote entraba cada sábado. En Levítico 24, 7 y 8 nos dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Dice el 8: cada día de reposo lo pondrá continuamente en el orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Cada sábado, o sea, entraba un sacerdote un sábado, salía el próximo sábado y a la misma vez entraba el otro, así sucesivamente. En Primera de Crónica 24, los versículos del 1 al 18, ahí es donde se lee todo el orden de los 24 turnos al sacerdocio correspondiente. Pero solamente leeremos los versículos 7 y 10 con noción de tiempo. En Primera de Crónica 24:7 dice: la primera semana le tocó a Joarim, la segunda a Adaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cus y la octava a Abías. O sea, Abías, que es la clase que le tocaba a Zacarías, el papá de Juan, le tocaba la octava semana a entrar al servicio sacerdotal. Por ejemplo, la primera semana, el versículo 7, esas son los primeros dos turnos, el versículo 7, es la primera y la segunda semana de Aviv, que viene siendo abril para nosotros. La tercera y la cuarta semana de abril es el versículo 8. La quinta semana, que viene siendo la primera semana de mayo, o de Iyar, y la sexta semana, que es la segunda semana de mayo. La séptima y la octava semana. Ustedes ven, la octava semana que le tocaba al día viene siendo la última semana de mayo. Muy importante. Entonces quiere decir que a Zacarías le tocaba entrar a la octava semana, que viene siendo la última semana de mayo. Si Zacarías entraba en la última semana de mayo a hacer su servicio y solamente duraba una semana, entraba el último sábado de mayo, dando a entender que iba a salir el primer sábado de junio. Vamos a entenderlo más adelante. Seguimos leyendo.
El mes de abril, la primera semana de abril, Jorim, la segunda semana, a Gedeías, la tercera semana, Arín, la cuarta semana, a Siorín, la quinta semana, Malquías, la sexta semana, a Mijamín, la séptima semana, a Cos, y la octava semana, a Días. Había empezado su servicio la última semana de mayo, Iyar, y terminaba la primera semana de junio, Silván. Sacando la cuenta, Zacarías se encontraba ejerciendo su ministerio aproximadamente durante la primera semana de Silván de junio. Muy importante que entendamos eso. Dice, seguimos leyendo lo que dice Lucas 1, 12 y 13, lo siguiente. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Lo que nosotros habíamos leído en Lucas 1:11, que había visto al ángel. Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. El versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Acuérdense, entró la última semana de mayo y tiene que salir la primera semana de junio. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces seguimos leyendo los versículos 18 y 23. Dice lo siguiente. Dijo Zacarías al ángel que ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí estaba dudando Zacarías. Yo estoy muy viejo y también mi mujer es de edad muy avanzada. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Entonces dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Cuándo terminaba? La primera semana de junio. Muy importante. A días empezaba su servicio la última semana de mayo y terminaba la primera semana de junio. Lucas 1, 24 y 25 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días, ¿en cuáles días? En los días que el ángel Gabriel le habló a Zacarías, en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías ejercía el sacerdocio la última semana de mayo, donde se le apareció Gabriel. Y terminando su sacerdocio, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. 5 meses. Terminó Zacarías en junio su servicio. Quedó embarazada en la primera semana de junio Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. Si contamos desde principio de junio, que es la primera semana cuando Zacarías terminó su servicio, que Silván a principio de julio es un mes. Desde principio de julio a principio de agosto son 2 meses. De principio de agosto a principio de septiembre son 3 meses. De principio de septiembre a principio de octubre son 4 meses. Y de principio de octubre a principio de noviembre son 5 meses. En noviembre es el 5º mes del embarazo de Elizabeth. Es muy importante que entendamos eso. Elizabeth se guardó o estuvo en su casa durante 5 meses, sacando los cálculos desde la primera semana de junio hasta la primera semana de noviembre, son 5 meses. Continuamos leyendo. Lucas 1, 26 y 27 dice, al 6º mes, recuerden, Elizabeth se guardó por 5 meses, que viene siendo noviembre, es el 5º mes, pero aquí dice la palabra de Dios, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Desde el principio de noviembre, que era el 5º mes, donde estaba embarazada Elizabeth, a principio
de diciembre, que es el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, María fue visitada por el ángel Gabriel. Ahora, el sexto mes viene siendo diciembre. Ya hasta aquí podemos entender que Jesús no nació en diciembre. Este es el sexto mes del embarazo de Elizabeth y fue al sexto mes cuando el ángel Gabriel vino a visitar a María. O sea, al sexto mes del embarazo de Elizabeth fue cuando el ángel Gabriel visitó a María. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, el versículo 30, 31, 36 y 37 dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre. O sea, al sexto mes le dijo: ahora, en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, quedarás embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. Nuevamente lo repite el ángel Gabriel para que podamos entenderlo y no tengamos confusión alguna. Dice, ese es el sexto mes de ella, de Elizabeth, que viene siendo diciembre. Desde el principio de noviembre, que era el quinto mes de su embarazo, hasta el primero de diciembre, el principio de diciembre es el sexto mes. El sexto mes viene siendo diciembre, o sea, del embarazo de Elizabeth. Fue cuando el ángel Gabriel visitó a María y le dijo, en esta visita, hoy quedarás embarazada. Nosotros sabemos que un embarazo tiene que durar cierto tiempo. Si queda embarazada en ese día, no puede dar a luz ese mismo día. Seguimos leyendo lo que dice el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, ya que Elizabeth tenía una edad muy avanzada y era estéril. La gente pensaba que no podía tener hijo, pero por la gracia de Dios, porque no hay nada imposible para Dios, ella quedó embarazada para que también se cumpliera la palabra de Dios cuando decía en Malaquías 3:1 que iba a enviar un mensajero antes que Jesús se manifestara. En Lucas 1, 39 al 43 leemos lo siguiente. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Note, dice en aquellos días, ¿cuáles días? Los días en que el ángel la visitó a ella. No fue que pasaron muchos días, porque si no se hubiese ido deprisa a la montaña a donde estaba Elizabeth, lo vamos a ver más adelante. En aquellos días, cuando se le dio el mensaje, se levantó María. Cuando recibió el mensaje, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Versículo 40 dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo supo Elizabeth que ya María estaba embarazada? Fue por la salutación. Al ver o sentir, mejor dicho, Juan, que ya estaba en el vientre de Elizabeth, sentir la presencia del Dios que estaba dentro del vientre de María, le saltó Juan el Bautista dentro de Elizabeth. Y ahí se dio cuenta Elizabeth lo que estaba aconteciendo. Dice el versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, o sea, la madre de mi Dios, venga a mí? Ahí lo dice bien claro y lo afirma. ¿Cómo sabía Elizabeth que ya María estaba embarazada del Señor Jesucristo? Gloria a Dios por eso. En Lucas 1, versículo 56 leemos, y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a su casa. Muy importante este versículo también. Recuerden que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel visitó a María y ella fue deprisa a la casa de Zacarías. Si usted hace la cuenta, que María, dice la Biblia, que el versículo 56, se quedó 3 meses con ella. 6 meses
más 3 son 9, que viene siendo ya el nacimiento de Juan el Bautista. Por eso se quedó ella 3 meses con su prima Elizabeth. Desde el principio de diciembre, que es el sexto mes, a principio de enero, el Tevet, que es el séptimo mes, desde el principio de enero a febrero son 8 meses, y de principio de febrero a marzo son 9 meses. Esos son los 3 meses que María se quedó con su prima Elizabeth. Quiere decir que Juan el Bautista, el mensajero que tenía que venir primero, nació en el mes de Adar, que viene siendo marzo. Espero en Dios que hayamos entendido esta parte. Por tanto, si Juan nació aproximadamente a principio o a mediados del mes de Adar, que es marzo, aquí María ya tiene 3 meses de embarazo. Recuerden que Gabriel visitó a María al sexto mes del embarazo de Elizabeth, y ese día le dijo: hoy quedarás embarazada, en pocas palabras, concebirá en tu vientre, que fue el sexto mes, diciembre. Al contar 3 meses más, nace Juan el Bautista. Quiere decir que María entonces ya lleva en marzo 3 meses de embarazo. Si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, según lo que leímos de Lucas 1, 26 al 38, esto nos indica que Jesús nació en el mes de Eliud, septiembre. Desde principio de marzo a principio de abril, desde el principio de abril a principio de mayo son 5 meses, y desde principio de mayo a principio de junio son 6 meses. Desde principio de junio a principio de julio son 7 meses, y desde principio de julio a principio de agosto son 8, y desde principio de agosto a principio de septiembre son 9 meses. Si Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿cómo llegó esta fecha a ser parte del calendario de la iglesia? Como leímos en la noticia que leímos anteriormente, de cómo defendían ellos de que sí, Jesús nació el 25 de diciembre y que la Biblia no nos daba una fecha exacta. Lo acabamos de estudiar y sí está en la Biblia. Jesús nació en septiembre, no en diciembre. Lo que decía la noticia era: la fecha exacta de su nacimiento aún es debatida, pero la mayoría de los historiadores se inclina por creer que la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio del invierno, Natalis Invictus Solis. Por eso es que ellos aceptan esa fecha del 25 de diciembre. Ahora, si yo también o ustedes aceptan esta fecha o la celebran, ¿a quién están adorando ustedes? ¿A Jesús o al dios Sol? Piensen en eso. Navidad proviene de la palabra latina nativitas, natividad, que significa nacimiento, y se refirió históricamente al nacimiento del dios Sol, del pagano imperio romano. Se celebra cada 25 de diciembre. La primera Navidad se festejó en el año 274 después de Jesucristo. Fue el 25 de diciembre que ese año que el emperador romano Aureliano dedicó un templo al dios Sol Invictus en el tercer día después del solsticio y del día del renacimiento del sol. Esta religión al dios Sol se convierte en la religión estatal de Roma. ¿Por qué al tercer día después del solsticio? Porque el festival del nacimiento del sol inconquistado, días natalicios Sol Invictus, se celebraba cuando la luz del día aumentaba después del solsticio del invierno, en alusión al renacimiento del sol. Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre. Sol Invictus, día solis. El Sol Invictus o inconquistado, fue un culto religioso hacia una divinidad solar.
iniciado en el Imperio Romano tardío. El festival del nacimiento del sol inconquistado, Dies Natalis Sol Invictus, indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad y que a partir del final del solsticio del invierno, 21 de diciembre, los días iban a ser más largos. Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre. ¿Por qué el festival del nacimiento del Sol Invictus, Dies Natalis Sol Invictus, se celebra cuando la luz del día aumenta después del solsticio del invierno, e incluso al renacimiento del sol? Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre, como leímos anteriormente. Sucede que el día del solsticio de diciembre es la noche más larga del año en el hemisferio norte. En el solsticio de diciembre, en especial en las culturas romanas y celtas, se festejaba el regreso del sol. A partir de esta fecha, los días empezaban a alargarse. Esto se atribuye a un triunfo del sol sobre las tinieblas, que se celebra con fogatas para poder alumbrarse con ellos. La fiesta de Brumales. Es muy importante que entendamos esto, lo que vamos a leer ahora. La fiesta de Brumales era una fiesta pagana dedicada al sol, llevada a cabo poco después del solsticio del invierno, por lo general el 25 de diciembre. La fiesta de Saturnalia empezaba el 17 de diciembre y duraba 7 días, en honor al dios de la semilla y del vino, Saturno. Muy importante. Tales fiestas tenían características muy similares a lo que hoy conocemos como la Navidad. Al final de la Saturnalia, la fiesta de Saturno, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol, Natalis Sol Invictus, nacimiento del sol invencible, personificado en el dios Mitra. Recuerden ese nombre, Saturno y Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, el dios Mitra se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados, como vimos el sábado pasado. Nuevamente, Ana Petrona Blavatsky dice lo siguiente. Acuérdense del nombre Saturno que leímos anteriormente. Dice ella, ahora, tenemos que recordar que Shiva y Baal, el dios de los palestinos, o Moloch, y Saturno son idénticos, o sea, son el mismo. Y nosotros leímos ahorita que ella dijo que Shiva y Baal son nombres que ellos le dan a Satanás. Y es lo mismo que Saturno, de donde viene la fiesta del Sol Invictus, como leímos anteriormente. Ahora, ¿por qué? Si esto son costumbres y tradiciones paganas con relación a la Navidad, ¿por qué la mayoría de los cristianos, incluyendo a los católicos, la celebran? Ya sabemos que están adorando a Satanás con diferentes nombres, diferentes disfraces. Pero vemos que lo que está detrás de esta adoración de este día festivo para muchos es la adoración al sol, al dios pagano sol. ¿Por qué entonces las iglesias defienden, como vimos el sábado pasado, donde el Papa Francisco decía que lo que quieren cambiar la palabra Christmas, que significa misa de Cristo, por días festivos, son nazis y dictadores? Pocas palabras, todo aquel que no celebre la Navidad, para él es un nazi, es un dictador. Él prefiere defender lo que dice las mitologías y las historias egipcia, griega, babilonia, en vez de defender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a través de ello, todo el cristianismo está siendo engañado. Y no solamente el cristianismo, sino los que están en el mundo también. Eso es lo que él está haciendo. La oferta de la Unión Europea, dice allí, para prohibir la palabra Christmas o natividad o Navidad, es un retroceso a las épocas nazi y comunista, dice el Papa a los periodistas.
Todo el que quiera o está en contra de esto es, según él, nazi y comunista. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios como acabamos de estudiar anteriormente? Como nosotros leímos el sábado pasado, como ustedes ven en su pantalla, Mitra, el dios del sol, nació el 25 de diciembre, día del solsticio del invierno. No lo voy a leer todo, solamente quería refrescarle la memoria de que Mitra, el dios sol, es a quien se adora en ese día. Y todas las religiones paganas tienen a sus dioses que dicen ser el sol. El sol es el dios mayor. Y cada religión tiene un dios mayor que viene siendo el sol. Y según muchas tradiciones y leyendas, todos ellos nacieron el 25 de diciembre. Nació Jesús ese día. Nacieron estos dioses ese día. ¿A quién estamos adorando al celebrar estas festividades? Si ustedes ven, no quiero indagar mucho, lo voy a pasar rápido. Ustedes ven este geográfico en esta pantalla. Dice allí, según la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, el 25 de diciembre es la fecha observada por los paganos de la antigüedad. Ellos lo saben, como el día del nacimiento del Hijo de la Madre de los Cielos, asociada con Nimrod y el dios Sol, Mitra, que viene siendo lo mismo con diferentes nombres en diferentes imperios y religiones. Semiramis y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol siempre verde brotó durante la noche de un tacón o un tronco seco en Babilonia, y que Nimrod volvería secretamente todos los años a la misma hora para dejar presente en el árbol. De ahí viene esa historia. Dice Ana Petrona Blavatsky nuevamente. ¿Por qué la cito a ella? Es porque ella es teosofista, espiritista, y lo mismo nombre que se están utilizando en todos estos imperios, diciendo que sus dioses nacieron el 25 de diciembre, son los mismos nombres que ellos utilizan para Satanás. Según Elena Blavatsky, fundadora del movimiento teosófico, Lucifer representa vida, pensamiento, progreso, civilización, libertad, independencia. Lucifer es el logos, la serpiente, el salvador, dicen ella. Es Satanás quien es el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Dice ella abajo, la Virgen Celestial, que así se convierte en la madre de dioses y diablos al mismo tiempo, porque ella es la deidad benévola, siempre amante, pero en la antigüedad y la realidad, Lucifer o Lucíferos es el nombre. O sea, que Lucífero viene siendo, según lo que dice ella, la Virgen Celestial. Lucifer es la luz divina y terrestre, el Espíritu Santo y Satanás al mismo tiempo. ¿Quién es la Virgen Celestial? Lucifer. La madre y su hijo, dice ella. Por eso que ustedes ven, como ven en su pantalla, en Babilonia, Semiramis y Tamuz, en Afrodita, Ciaros en Grecia, en la India, Devaki y Krishna, en Roma, Venus y Cupido, en Egipto, Isis y Horus, Roma imperial, Diana y Atis, en China, Shingo, y en el catolicismo, María y Jesús. ¿Nació Jesús el mismo día que ellos? Ya vimos que no es así, según lo que dice la Biblia. Ya no es así. Le paso esta gráfica, la dejo en pantalla un rato para que ustedes, al ver el video, puedan mirarla y analizarla entre ustedes mismos. Esto es una adornación de un árbol. Y arriba tiene un águila, un ave con las alas abiertas. Hoy en día muchos ponen un ángel que significa el ángel caído, y muchos no lo saben. En las cúspides del árbol. Muchos ponen una estrella. Nosotros sabemos que estrella en la Biblia es sinónimo de ángel. Un ángel caído. Aquí vemos lo mismo, pero en otra religión. Ahí están vestidos del dios Dagón con el pez como disfraz. Le leo esto. La enciclopedia Canto 97, la americana, la británica y la católica y otras indican que al no existir fecha del nacimiento de Jesús,
las iglesias de Occidente y de Oriente eligieron en el siglo IV una fecha para la celebración, acordando la primera el 25 de diciembre y la segunda el 6 de enero. Con posterioridad, o sea, después de que ellos eligieron el 25 de diciembre, en el siglo V, perdón, se dejó la primera fecha para la celebración del nacimiento de Jesús, o sea, el 25 de diciembre, en el siglo IV. Y se estableció que la segunda sería, o sea, la del 6 de enero, sería la del encuentro de Jesús con los Reyes Magos, que eso se conoce como la Epifania. Antes del siglo IV, nunca se celebró el nacimiento de Jesús. Espero en Dios que esto esté claro ante ustedes y para aquellos también que van a ver este video en un futuro. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártense de los tales. Recuerden, hermanos queridos, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Seamos parte del pueblo diferente, un pueblo limpio, consagrado para Dios. Dios le guarde, Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.